Bueno, y ahora sí ponemos la mirada en el anuncio que les hacía hace apenas unos minutos. Pau Gasol, una de las figuras más importantes de nuestro deporte, una de las figuras clave del baloncesto y del deporte mundial, anunciaba ayer, tras más de 20 años de carrera, su retirada. Sopesándolo todo, ¿no? Y hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Fragmentos de ese streaming que daba ayer Pau Gasol anunciando el cambio de rumbo en su vida y cuyo movimiento vamos a analizar hoy desde la perspectiva del liderazgo, desde la perspectiva del cambio de rumbo en una carrera, ¿no? En un momento profesional. Y hoy me acompaña aquí en plató José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Encantado. José Miguel, cuando te proponíamos esta entrevista en el análisis que hacemos contigo cada semana, se me ocurría, ¿no?, analizar ese punto de vista de cuándo es el momento de retirarse a tiempo, ¿no? Lo decía Pau, no quiero que me veáis con muletas, no quiero que me veáis mal, quiero retirarme en este momento. Y ella además, bueno, pues ha pasado 2 años un poquito más complicados, ¿no? Más allá del momento deportivo, ¿no?, de los logros de Pau Gasol en sí, cuando vemos movimientos así, primero te pregunto por deportistas, ¿no? Pero luego podemos aplicarlo a otros ámbitos también. ¿Cómo gestionar ese momento? ¿Cómo saber si nos estamos retirando a tiempo? ¿Cómo saber si es el momento adecuado o no para hacer un cambio tan importante de rumbo? Mira, empezaría diciéndote que un deportista de élite tiene que pensar en el retiro casi desde el comienzo, desde que se hace profesional. Es decir, tienen que saber que su carrera va a ser muy corta. Estamos hablando, en el caso de Gasol, 20 años, una carrera larguísima. Sin embargo, no es lo habitual. No es lo habitual. Y si pensamos en la carrera de un profesional en otro ámbito de la empresa, 20 años no es gran cosa. No es gran cosa. Por lo tanto, tiene que pensar desde el principio. Luego, además, el caso de Gasol es una excepción muy positiva, es como un oasis en un desierto. ¿Por qué digo esto? Porque es un problema real en la mayoría de deportistas que alcanzan la profesionalidad. El cambio hacia el mundo, otro mundo, iba a decir el mundo de la empresa, pero otros tiran por otros derroteros. Ese cambio es muy difícil porque las habilidades que les piden no siempre son las mismas que ellos han desarrollado en su carrera deportiva. Me decías, el caso de Gasol no es, bueno, quizá el mayor ejemplo o lo más común, ¿no? Es algo que solemos ver mucho en el caso de los deportistas de élite, ¿no? Tenemos los grandes nombres que, por así decirlo, terminan su carrera, que son los que todos conocemos, los ídolos, ligados pues mucho a deportes como baloncesto, ¿no?, como fútbol, como quizá también algo de motor, ¿no? Que tienen, por así decirlo, la vida resuelta ya porque han ganado mucho dinero, tienen sus otros negocios, tienen sus inversiones, ¿no? Pero en el caso del resto de deportistas, ¿no?, ¿cómo se afronta ese momento? Porque a lo mejor han estado toda su vida compitiendo, tienen, no sé, te pongo por ejemplo 30 años y se acaba su carrera, ¿no? ¿Cómo te transformas? Porque no has tenido una carrera universitaria tradicional, no has tenido un acercamiento al mundo laboral tradicional, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio, ¿no? ¿Cómo te adaptas? Lo primero es que tienes que saber que lo que te van a pedir es diferente. Tú en el deporte tienes una serie de habilidades, por ejemplo, la autoexigencia y el perfeccionismo son claves. ¿Por qué son claves? Porque quieres ser el número 1, quieres ser el mejor en tu disciplina. Eso en el mundo laboral no es tan habitual. Tú quieres ser mejor que ayer, pero no vas a llegar a ser el número 1. Es muy difícil llegar a ser el número 1 en lo que haces. Por lo tanto, hay una serie de cambios. Otro, por ejemplo, es la comunicación. En el deporte, la comunicación, estás acostumbrado a que tu entrenador
te grite cuando algo no sale bien porque busca esa perfección. En el mundo de la empresa, el que te griten no solamente no está bien visto, sino que hablaría muy mal de ese tipo de liderazgo. Pero otro más, la mayoría de deportistas son jóvenes. En esa juventud pues hay mucho tiempo para las bromas, hay mucho tiempo para el buen rollo. Claro, cambiar eso por una oficina donde vas a estar 5, 6, 8, 9 horas sentado en un entorno mucho más callado, menos divertido y probablemente más aburrido, todas esas habilidades nuevas tienes que desarrollarlas. Por lo tanto, yo volvería a lo que dije al principio. Tienen que empezar a ver esa nueva vía desde mucho antes que se retiren. El gran error, y hemos tenido muchos en la historia, de personas que han tratado de buscar una nueva salida nada más terminar. Y claro, o no estaban bien aconsejados o no habían hecho las inversiones adecuadas y acababan, bueno, hay muchos casos de enfermedad mental, incluso de suicidio, de drogas, etcétera, etcétera. Y luego hay otros casos, por ejemplo, las personas que son profesionales y que sufren una lesión y que se acaba su carrera mucho antes de lo esperado. Por lo tanto, tienes que preparar unas vías de salida. El caso de Gasol, él ya tenía inversiones y ya ha trabajado con su fundación y con muchas cosas mucho antes de tomar la decisión que tomó ayer. Por lo tanto, si habláramos de recomendaciones, primero, hacerlo con mucha anticipación. Segundo, buscar ayuda en gente que sepa, no solamente en tu familia. Tu familia te va a dar los valores, te va a dar el amor, pero sobre todo en personas que sepan de lo que sea que quieras hacer, bien sea invertir, bien sea prepararte, etcétera, etcétera. Bueno, Gasol, que ha dicho que va a intentar ayudar a deportistas que están empezando, a dar ese impulso, ¿no?, a nuevos talentos, por así decirlo, y también, por supuesto, a las inversiones que mencionábamos y a la filantropía. Te quería preguntar también, porque nos gusta hablar también contigo de vez en cuando de liderazgo. De hecho, hoy me has traído tu último libro, El viaje del líder. Vamos a ver si lo vemos, de José Miguel Sánchez. Quería preguntarte por el liderazgo de Gasol, ¿no?, ya que estamos, porque estamos hablando como decíamos al principio, de uno de los deportistas fundamentales de nuestro país, también clave en Estados Unidos, ¿no?, sobre todo con los Lakers, con ese dúo con Kobe y Bryant. ¿Cómo crees que queda un equipo, la selección española también podría ser, ¿no?, por ejemplo? ¿Cómo crees que queda un equipo, una organización, una empresa, ¿no?, después de un liderazgo de estas características? Porque no es solo, como hablamos siempre, la reconducción de la persona en sí, sino de la organización, de la empresa, del equipo, ¿no?, de lo que dejas detrás. Me imagino que también ahí hay un trabajo importante, tanto de una parte como de la otra. Mira, para mí Gasol es uno de los líderes a los que podríamos siempre mencionar como líderes positivos. Para mí hay varios rasgos que tiene Gasol. La primera es un líder muy humano. Es un líder que hace equipo, que busca conseguir un buen entorno. Es un líder que trabaja desde el ejemplo. Él no te pide nada que no vaya a dar. Es un líder que toma decisiones y que toma decisiones en momentos de la verdad, en momentos de máximo riesgo. Recuerdo una canasta que falla en un europeo en el último segundo. Esa canasta, si la hubiera metido, hubiéramos ganado el europeo. Al fallarla, lo perdimos. Es un líder que sabe gestionar el error, porque sabe que el error es parte del éxito, es parte de su trabajo. Y luego es un líder que escucha y que es muy empático. Decías ahora de la filantropía. Es un líder muy empático, que no solamente se preocupa, sino que se ocupa de que el equipo esté bien. Claro, todas estas características hacen a Gasol único como líder. Si además añadimos todo lo que tenía como jugador de baloncesto, claro, es un referente no solamente a nivel español. Hoy desde la NBA varios jugadores, había uno, Westbrook, que decía, es que hacía todo en el momento correcto. Todo lo que tenía que hacer lo hacía en el momento correcto. Eso también es otra clave del liderazgo, tomar esas buenas decisiones incluso cuando las cosas no están tan bien. Hemos estado hablando un poco de Gasol, de ese saber o no retirarse a tiempo, de cambiar de sector o de carrera, ¿no?, sobre todo en el caso de los deportistas. Ese saber retirarse a tiempo que me mencionabas, ¿se ve también en otros momentos o no? ¿En qué otros sectores aprecias tú que es más acusado, ¿no? Cuando quizá, no sé si podemos hablar de ciertos sectores concretos donde decimos, bueno, hay una mayor reticencia a aceptar dejar el cargo, a aceptar que tenemos que cambiar
cambiar de rumbo, que tenemos que delegar, ¿no? ¿Nos pasa a todos por igual? ¿Nos pasa en todos los sectores por igual? ¿O también aprecias algunos sectores de la economía donde esas resistencias o esas necesidades son un poquito más llamativas o altas? Mira, yo lo pondría al revés. En el caso de la empresa, a veces no necesitas retirarte. En el caso del deporte sí, porque es muy físico y tu cuerpo da hasta donde da. En el caso de Gasol dio hasta los 41 años, pero no es lo habitual. Sin embargo, en el caso de la empresa, cuanta más experiencia tenemos y más responsabilidades hemos tenido, teóricamente mejores decisiones vamos a tomar. ¿Qué ocurre en el mundo de la empresa? Que muchas veces esas personas más mayores son las que, bueno, tratas de apartar para dar paso a los más jóvenes. Y esto es una cosa que nos estamos dando cuenta que es equivocada en estos momentos, porque estamos perdiendo mucho talento senior que podría ser muy útil para las compañías y sin embargo lo estamos dejando ir. Entonces, para mí el talento senior es aquel que tiene toda esta experiencia, pero que además tiene una competencia que es clave, que es la agilidad para aprender. Es decir, tú tienes que estar lo suficientemente rápido para seguir aprendiendo. Si tú dices, no, yo ya tengo 50 años y esto es para los chavales jóvenes, estás cometiendo un error. Probablemente en 2, 3, 5 años estarás fuera. Sin embargo, si dices, oye, esto es lo nuevo que viene y aparte de todo lo que tengo en mi mochila, tengo que aprender esto o tengo que rodearme de un equipo que me ayude a llevar esto, entonces ese talento senior que tiene que ver con toma de decisiones, que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con hacer que el equipo trabaje, ese liderazgo lo seguimos necesitando. Por lo tanto, para mí el talento senior es clave en las compañías y lo importante es que sea ágil para aprender y que las propias compañías lo sepan gestionar bien, con formación. Hay una cosa que es muy interesante, que es el mentoring inverso, es decir, jóvenes haciendo de mentores con profesionales más senior, donde les están enseñando cosas como las redes sociales, como la marca personal, todas estas cosas. Esto se está aplicando ya en las compañías. Antes el mentor normalmente era la persona con más experiencia a la persona joven que acababa de entrar o que llevaba poco tiempo. Ahora el mentoring inverso, por ejemplo, es una de las cosas, de las herramientas que están utilizando las compañías para no perder ese talento senior. Bueno, de momento, en el caso que nos ha ocupado hoy, en el caso de Gasol, va a seguir habiendo mentoring, va a seguir habiendo liderazgo y bueno, pues traspaso de conocimientos a los futuros jugadores de baloncesto. José Miguel Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, Raquel. Encantado.